de las personas que creen que para no sufrir ante un evento de pérdidas hay que evitar tener apegos? Pues déjame decirte que estás en un error. Una ventana siempre se abre una ventana. Bienvenido a 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. Escúchame, te voy a decir por qué pienso eso, de que es un error tratar de evitar tener apegos. Y para dejártelo claro, te voy a compartir 4 verdades sobre el apego. La primera verdad es que desde que nacemos necesitamos del vínculo con otro. Es decir, necesitamos de un apego a otro. Defino el apego como el vínculo afectivo que tienes con otra persona en donde necesitas de su presencia para sobrevivir. Así sucede con el niño. Cuando él nace, está desvalido y necesita de alguien que le dé alimentación, que lo asee, que le comparta el mundo en el cual vive, que lo estimule, incluso que le ayude a interpretar ese mundo que está alrededor. Tal como lo sugiere uno de los autores psicoanalistas de niños, que es Winnicott. En otra ocasión te platicaré más acerca de él. Entonces, si te das cuenta, el vínculo afectivo o el apego tiene la característica de ser algo necesario para el desarrollo saludable y además necesario para la sobrevivencia. La segunda verdad es de que se crea ese vínculo con el otro que cuando no está la persona se llega a sentir desprotegida y con miedo. Eso es justo lo que lleva a que algunas creencias religiosas o algunas personas sugieran que para que no sufras, entonces no crees vínculos o apegos. Pero el problema no está en eso. El problema está en cómo se inscribe, el problema está en cómo se decreta, el problema está en cómo está escrito esa forma de tener apego. Porque puedes tener un apego de confianza, de seguridad, puedes tener un apego de evitación o puedes tener un apego ambivalente que te llevaría justo a tener problemas en la recuperación de la separación. Dejemos entonces claro que la segunda verdad, muy importante, es que el problema está en la forma en cómo se da ese apego, porque ¿sabes qué? Nosotros siempre necesitamos del otro. Me has de escuchar muy fuerte en este tema, ¿verdad? Y sí, así es. Lo que pasa es que con mucha frecuencia se habla de los apegos y se cae en esta situación que yo llamaría grave de sugerir el que desapégate. Desapégate para que camines ligero en la vida. Y no se trata de eso. Se trata de cómo se dan esos apegos. Fíjate, si el primer apego es un apego en donde se transmite confianza y seguridad, lo que se va a producir es la creación de un individuo que puede reconocer una autoestima alta en sí mismo y además buscar satisfacer sus propias necesidades con autonomía. Lo más seguro es que cuando el otro no esté y viva esa situación de separación, el peso del dolor va a ser menor o al menos su recuperación va a ser mejor, porque ha aprendido que se puede ir la otra persona y él puede continuar o ella puede continuar sin esa persona. En cambio, si el apego es un apego inseguro,
un apego donde a veces hay confianza y otras veces no hay confianza, la persona se va a convertir en alguien controlador, en alguien posesivo, en alguien que necesita retener al otro para no sentirse desvalido. Eso es entonces que no ha aprendido a valorarse a sí mismo y a reconocer sus propios recursos para salir adelante. Tendrá mucho miedo, mucha inseguridad y mucha incertidumbre de quedarse solo. Lo que ha aprendido es que no puede confiar en que se va y se viene de una manera poco constante, poco segura. Para que te quede más claro, algo que me llamaba mucho la atención en la práctica que realizaba en el hospital es cómo había algunos niños que cuando mamá o el cuidador principal se iban al baño o se iban a comer o salían un ratito, se quedaban tranquilos. Digo, sí, lloraban un ratito, pero con tranquilidad podían sentirse seguros. Y otros no. Otros, en cuanto la figura desaparecía, se sentían desconsolados y con mucho miedo. Les costaba trabajo establecer un lazo social de seguridad con el entorno, con las enfermeras, con los médicos, incluso conmigo. El tercer tipo de apego es el apego evitativo. Y algunos pensarían que es como el mejor. Y te voy a decir en qué consiste esta idea de piensan que es mejor. Lo que pasa es que la persona se acostumbra a no necesitar de nadie. Y entonces dices, qué bueno. Así entonces no va a sufrir. De raíz lo que sucede es que esta persona aprendió a que el otro lo rechazaba, a que el otro no lo tomaba en cuenta, a que el otro lo abandonaba, a que el otro lo descalificaba. Y entonces paulatinamente se aisló, busca el aislamiento, el no tener contacto o vínculo con el otro para no sufrir. Bueno, en los ejemplos me acuerdo de aquel pequeñito que cada vez que entraba su mamá lloraba ante la presencia de la mamá, y si mamá lo cargaba, el niño lloraba. Y en cambio, cuando yo me acercaba y lo abrazaba, el niño dejaba de llorar y se sentía seguro. Yo pensaba, ¿qué pasa con este niño? ¿Qué sentimiento le provoca la madre que llega de alguna manera a alejarse de ella? La tercera verdad, entonces, es que dependiendo del tipo de apego que se tuvo, que se aprendió, van a ser esas relaciones afectivas en un clima de confianza, de seguridad, de aceptación, en un clima de posesividad, de exigencia, de control, o en un clima de independencia, de autonomía y por lo tanto de un clima de rechazo del otro. La cuarta verdad tiene que ver con los temas que he venido desarrollando sobre el duelo. Y esa verdad es que según el tipo de vínculo afectivo o según el tipo de apego, se va a vivir la experiencia traumática de la separación. Sea una separación por muerte o sea una separación por una situación de divorcio o de ruptura amorosa, incluso de ruptura con los hermanos, con los amigos, con el trabajo, etc. Ok, detente y hagamos un pequeño ejercicio rápido. Me vas a contestar con un sí o un no. ¿Te consideras una persona que durante su vida ha tenido un apego seguro? ¿Sí o no? ¿Siempre ha prevalecido el apego inseguro? Es decir, el miedo y el temor de que te dejen, de que se separen de ti, ¿sí o no? ¿Has sido alguien dependiente, alguien posesivo, alguien exigente, sí
o no? ¿Tienes poca confianza en ti? ¿Te sientes inseguro contigo mismo y de alguna forma consideras que el otro puede no aceptarte o el otro puede no reconocerte o el otro puede no confirmar tu persona? ¿Sí o no? Y por último, ¿eres alguien que busca mantener distancia en la relación amorosa para protegerte, para no necesitar del otro, para no sufrir y te mantienes con una expresión emocional limitada? ¿Sí o no? Si tus respuestas han sido en la mayoría un sí, piensa muy bien que quizás justo en esos casos vas a vivir un duelo difícil, complicado, un duelo en donde vas a requerir del apoyo de alguien, del apoyo de un profesional que te ayude desde antes a separarte y desde antes a reforzarte a ti mismo. Hemos llegado a la parte final. 6 cosas que debes de saber para vivir mejor. 1. No se trata de no establecer vínculos para manejar mejor un duelo. Eso es un error. 2. El apego es parte esencial de la naturaleza humana. De hecho, es gracias a ello que logramos sobrevivir y es lo que caracteriza nuestra personalidad. 3. El apego comienza desde que nacemos. Ahí, en ese momento en donde estamos totalmente desprotegidos y necesitamos del otro y lo buscamos y nos angustiamos si no está. 4. Existen 3 tipos de apegos. El apego seguro, el apego inseguro, ambivalente y el apego evitativo. 5. De acuerdo al tipo de apego que hemos aprendido y que hemos mantenido con esa persona de la cual nos separamos, se va a dar el duelo. Y por último, 6, importantísimo. Entonces, no se trata de esperarte a cuando vivas un duelo para trabajar los vínculos o para atender el duelo. Prepárate desde antes. Enseña a tus hijos y a los otros a vivir apegos seguros, apegos de confianza, apegos de certidumbre, no incertidumbre, certidumbre. Y no te vayas por aquellas creencias que recomiendan no tener apegos. Y por eso, acude con profesionales que te ayuden a trabajar esas características de personalidad. No es entonces una cuestión de recetas, no es entonces una cuestión de sugerirte acciones. De lo que se trata es de un trabajo profundo con un psicoterapeuta que esté preparado, como yo u otros que te puedan recomendar. Si te gustó este video, dale like y compártelo con otras personas. Es importante que juntos vayamos llegando a una visión diferente sobre lo que es la vida. No te pierdas el siguiente video, que voy a hablar de la felicidad. Así es, sobre el tema de la felicidad. Hemos hablado mucho sobre el duelo, pero el duelo involucra también la pérdida de la felicidad. Y yo sí creo que durante un duelo tenemos algunos instantes de felicidad.